Bueno, lo primero de todo, pues me gustaría agradecer a la Universidad de Valencia y en concreto a Andrés que haya invitado a la CNMC a impartir esta charla y a todos los participantes pues por asistir a la misma. Antes de comenzar, sí que me gustaría comentar que todas las opiniones que voy a mostrar en esta mesa son opiniones personales que no tienen por qué coincidir con las de la CNMC. Y dicho esto, pues nada, ya empezamos con la presentación. Yo os voy a hablar de la utilización del Big Data y la inteligencia artificial para la detección de ilícitos de competencia. Y bueno, pues voy a comenzar presentando un poco el organismo en el que trabajo con el fin de que tengáis el contexto en el cual pues están aplicando estas técnicas de Big Data y de inteligencia artificial. Pues bien, yo trabajo en la CNMC. La CNMC es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Normalmente se confunde mucho con la CNMV y no tenemos nada que ver. La CNMC es el organismo público que se encarga de promover el correcto funcionamiento de los mercados y de garantizar la existencia de una competencia efectiva en todos los sectores productivos de la economía, siempre buscando el beneficio de los consumidores y de los usuarios. Aquí tenéis un organigrama simplificado de la CNMC y se puede ver que es un organismo que aúna, por una parte, la vertiente reguladora y también de autoridad de competencia. De manera que tenemos, por una parte, a los reguladores sectoriales de telecomunicaciones, de energía, de transporte, de audiovisual, etcétera. Y, por otra parte, tenemos lo que es la autoridad de competencia propiamente dicha, que tiene dos patas, la Dirección de Competencia y el Departamento de Promoción de la Competencia. Pues bien, la Unidad de Inteligencia Económica, que es donde yo trabajo, pues forma parte de la Dirección de Competencia. La Dirección de Competencia es una dirección que tiene distintas funciones y una de ellas es investigar prácticas contrarias a la libre competencia. Un ejemplo de estas prácticas anticompetitivas que investigamos con mucha frecuencia son los acuerdos colusivos o lo que es la manipulación fraudulenta de los contratos públicos. Cuando tiene lugar este tipo de manipulación, lo que ocurre es que empresas que en principio serían competidoras entre ellas llegan a un pacto, un acuerdo para evitar la competencia y conseguir así unos mayores beneficios de los contratos públicos. Y una consecuencia que tiene esto es que la administración pues termina pagando más por estos contratos en el momento, pues claro, que tiene lugar este tipo de acuerdos. He seleccionado 3 noticias relativas a investigaciones de la Dirección de Competencia pues para que quede un poco más claro a lo que nos dedicamos realmente. La primera de ellas es una noticia del verano pasado relativa al cártel de las consultoras. Lo que la CNMC descubrió es que durante más de una década, 22 empresas de consultoría, entre las que se encontraban algunas de las principales empresas españolas, se habían estado repartiendo concursos públicos mediante el uso de ofertas falsas. Entonces, debido a estos acuerdos, ¿no?, entre las empresas, pues estaban expulsando del mercado a otros competidores y al final lo que se estaba haciendo pues era elevar el precio de estos contratos públicos. La CNMC pues propuso sancionar a estas empresas con 47 millones de euros. La segunda noticia es también sobre un cártel, en este caso formado por 2 farmacéuticas, las 2 mayores farmacéuticas de radiofármacos. Un radiofármaco es un compuesto radioactivo que se utiliza para detectar determinadas enfermedades, en concreto el cáncer. Y lo que se descubrió en esta ocasión es que estas 2 farmacéuticas lo que estaban haciendo era pues repartirse los contratos de hospitales públicos y como consecuencia pues también elevando los precios que pagaba la administración, en concreto los hospitales, por el suministro de estos medicamentos. En esta ocasión se propuso multar a estas farmacéuticas con casi 6 millones de euros. Y bueno, aunque estas 2 primeras noticias se refieren al ámbito de la contratación pública, realmente la CNMC pues, se dedica a investigar todos los mercados, todos los sectores productivos de la economía. Y la última noticia precisamente no tiene nada que ver con el ámbito de la contratación pública, sino que afecta a otro mercado, que es el mercado de seguros de decesos. Lo que ocurrió en esta ocasión es que, bueno, el año pasado, una vez que se inicia la primera ola del COVID,
la CNMC decide pues, crear un buzón, al que denominamos buzón COVID, para que los ciudadanos pudiesen presentar distintas quejas relativas a abusos relacionados pues, con determinados servicios o bienes vinculados al COVID. Entonces, se recibieron más de 700 quejas, gran parte de ellas pues, relacionadas con el suministro y con los precios de mascarillas y de geles hidroalcohólicos, pero también se recibieron bastantes quejas relativas al mercado de seguros de decesos. Y nos informaban de que en el momento que tenía lugar un deceso, un fallecimiento, algunas aseguradoras lo que hacían es que directamente redirigían, ¿no?, a una determinada funeraria. En vez de permitir, ¿no?, que los aseguradores pudiesen seleccionar entre distintas funerarias, pues directamente les redirigían a una concreta. Entonces, lo que se hizo pues fue investigar bastante este mercado y en julio y en septiembre del año pasado se llevaron a cabo una serie de inspecciones en las sedes de algunas de estas aseguradoras. Salió hace relativamente poco que se habían recopilado una gran cantidad de mails pues, como evidencia y es un caso que ahora mismo está abierto, está en instrucción y bueno, pues veremos qué es lo que pasa con él. Bueno, pues nuestra unidad, la Unidad de Inteligencia Económica, participó en la detección del caso de los radiofármacos y también participó obteniendo información necesaria para la realización de las inspecciones del mercado de seguros de decesos. Bueno, pues como se ve un poco a partir de estas noticias, la detección de cárteles es una de las prioridades de la Dirección de Competencia, especialmente en el ámbito de la contratación pública. Y como consecuencia de esto, en septiembre de 2018 se decide crear la Unidad de Inteligencia Económica. Esta unidad en la actualidad está formada por 5 personas. Tenemos a la jefa de la unidad, que es una economista con conocimientos en competencia, detección de oficio y nuevas tecnologías. Yo soy la subdirectora adjunta, soy matemática y economista. También tengo conocimientos en estadística y nuevas tecnologías. Tenemos también otras 2 matemáticas con conocimientos en estadística y una más especializada en nuevas tecnologías y la otra más en el trato con informantes. Y tenemos también un experto en Derecho con amplia experiencia en cárteles y en trato con informantes. Como podéis ver, tenemos perfiles relativamente variados. No obstante, somos una unidad que está muy cohesionada y donde se fomenta mucho el trabajo en equipo. Siempre que podemos, analizamos los casos en equipo. Y además contamos con el soporte de la unidad de informática de la CNMC. Y en ocasiones pues, colaboramos con ellos en algunos proyectos. Bueno, aquí tenemos los 4 principales objetivos de la Unidad de Inteligencia Económica. El primero de ellos es que servimos como punto de contacto con informantes en materia de competencia. También intentamos mejorar la detección de oficio de ilícitos de competencia. Proporcionamos soporte cuantitativo a las actuaciones de la Dirección de Competencia. Este soporte cuantitativo pues, incluye análisis estadístico, econométrico, análisis en el que aplicamos técnicas de inteligencia artificial. Y este análisis lo llevamos a cabo para detectar y conseguir evidencia de conductas anticompetitivas. Y además también damos soporte en las inspecciones mediante el uso de herramientas OSINT. Bueno, pues realmente la inteligencia artificial y el Big Data lo aplicamos al objetivo 2 y al 3. Y es un poco lo que os voy a contar a continuación. Bueno, una de las tendencias más evidentes de los últimos años es el crecimiento exponencial del volumen de información disponible. En el ámbito de la competencia, disponer de una mayor cantidad de información lo que nos permite es poder desarrollar nuevas técnicas para el análisis y el tratamiento de los datos. Y en concreto nos permite también pues, crear nuevas herramientas para poder detectar ilícitos de competencia. Entonces, esta mayor cantidad de datos disponible facilita que la CNMC pueda llevar a cabo tareas de screening para la detección de oficio de prácticas anticompetitivas. Para llevar a cabo este screening o este cribado, lo que hacemos es recurrir a un sistema de detección automático que está formado por una serie de indicadores. Hablamos de indicadores desde indicadores relativamente sencillos hasta indicadores mucho más complejos y sofisticados donde se están aplicando ya técnicas de inteligencia artificial.
Este sistema de detección lo que hace es que va a combinar de una manera eficiente estos distintos indicadores para generar red flags. Es decir, este sistema de detección combina distintas herramientas, distintas técnicas para buscar patrones anómalos en los datos que se correspondan con comportamientos o prácticas anticompetitivas. Y una vez que identifica estos patrones, lo que hace es marcar el mercado donde los ha observado y también las empresas que forman parte del mismo. Y si este screening lo estamos aplicando en el ámbito de la contratación pública, pues también se dejarán marcadas las licitaciones o los lotes, ¿no?, donde se observan estos comportamientos sospechosos. La parte, digamos, buena de este sistema es un poco lo que comentamos, que combina distintos indicadores de manera que no depende exclusivamente de uno, de un indicador o de una técnica, y esto pues garantiza una mayor robustez de los resultados. Aquí en estos gráficos podéis ver pues, las salidas, ¿no?, de algunos de estos indicadores que podemos decir que son más sencillos, son indicadores estadísticos relativamente sencillos, y a los mismos le añadimos algún indicador más complejo del que hablaré a continuación. Pues bien, una vez ya que un mercado ha quedado señalado o bien por este screen inicial o bien por otra razón, como puede ser pues, que un informante nos ha proporcionado información acerca del mismo, diciendo pues, que se están llevando a cabo prácticas anticompetitivas en él, o bien porque nos informan de esto pues, otras autoridades de competencia autonómicas o bien europeas, o también porque nos proporcionan esta información otros organismos públicos, órganos de contratación, o incluso porque leemos alguna noticia en prensa que nos hace sospechar de algún mercado. Entonces, una vez que por la razón que sea un mercado ya queda marcado, lo que pasamos a realizar es un análisis ya mucho más exhaustivo, un análisis caso por caso. Este análisis va a constar de un análisis cuantitativo y de un análisis que podemos decir cualitativo, donde pues, analiza el mercado, las empresas, etc. En relación con el análisis cuantitativo, pues bueno, lo primero que hacemos es obtener más información acerca del mercado y completar y mejorar la información que tenemos, la información disponible, con el fin de poder garantizar que la información disponible es información de calidad y que, claro, todos nuestros análisis van a obtener unos resultados correctos. Entonces, tras una etapa bastante exhaustiva, perfeccionando y consiguiendo más datos, pues pasamos ya a realizar el análisis cuantitativo, que, bueno, pues podemos decir que es relativamente imaginativo porque, bueno, dependiendo del mercado, vamos a aplicar unas técnicas u otras, y el objetivo final siempre es tratar de ver si realmente hay un ilícito de competencia en ese mercado o no lo hay. Y bueno, pues aquí he hecho una selección de algún tipo de análisis, ¿no?, que realizamos. Por ejemplo, pues aquí abajo estamos viendo, lo que hacemos es estudiar la distribución de una variable que nosotros consideramos relevante y ver cómo va evolucionando esta distribución pues, a lo largo del tiempo. También planteamos modelos econométricos pues, para ver relaciones entre variables, para ver también la posible tendencia de los datos, para contrastar hipótesis que nos planteamos. Recurrimos también a técnicas de clusterización. Tenemos un conjunto de datos relativos al mercado, ¿no?, con las empresas que forman parte del mismo, y aplicamos técnicas de clusterización para ver si se generan determinados clústeres y comprobar si en esos clústeres se observa pues, algún comportamiento anticompetitivo. Aquí tenemos un dendrograma, ¿no?, que recoge la salida de una clusterización y vemos pues, que se han formado dos clústeres de empresas relativamente grandes. Pues el paso siguiente que damos es comprobar si estas empresas están llevando algún tipo de actividad de cártel. Y bueno, este otro gráfico, que es un diagrama radial con las empresas de un mercado, lo que hacemos es estudiar el comportamiento de una serie de indicadores que recogen o pueden recoger comportamientos anticompetitivos, y vemos pues, qué valor toman cada una de estas empresas estos indicadores. Y lo que hacemos pues, es agrupar empresas que puedan tener un comportamiento similar, por ejemplo, estas de aquí, ¿no?, pueden tener un comportamiento similar en estos indicadores, y analizar pues, esto a qué se debe. ¿Realmente se debe a que hay algo o no?
Vale, entonces esto sería en relación con la utilización del Big Data. Si ya nos vamos ahora a la utilización de la inteligencia artificial, pues un poco lo que os comentaba antes. Cuando estamos realizando el screening, utilizamos indicadores relativamente sencillos, pero los estamos completando con indicadores ya más complejos en los que aplicamos técnicas de Machine Learning. En concreto, tenemos un proyecto relativamente incipiente en el que estamos viendo cómo construir indicadores de riesgo de bit rigging aplicando técnicas de Machine Learning. El bit rigging es un poco lo que os comenté al principio, lo que denominé manipulación fraudulenta de contratos públicos. Y bueno, lo que estamos haciendo es tratar de obtener distintos indicadores, pues aplicando distintas técnicas, de Machine Learning. Y aquí pues he hecho una selección de distintas técnicas, estamos comprobando pues cuál nos da mejores resultados. Tenemos aquí el Random Forest, la Ridge Regression, la Subregression y también tenemos aquí el ElasticNet. Pues bueno, estamos probando qué método nos proporciona unos mejores indicadores y aunque es un proyecto incipiente, realmente estamos viendo que nos puede proporcionar datos y resultados muy buenos. También llevamos a cabo una combinación de análisis de redes y de clusterización. Lo que hacemos en este caso es modelar un mercado mediante una red. Cada uno de los nodos es una empresa y lo que se hace es que mediante la red recogemos las interacciones, las relaciones entre empresas, que está aquí representada por ejemplo. Una vez ya que está definida la red, se busca en la misma posibles clústeres que cumplan algunas propiedades que puedan reflejar comportamientos anticompetitivos. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos en rojo marcados algunos de los clústeres que obtenemos aplicando este método. Y de nuevo aquí, como existen distintas técnicas para la obtención de clústeres, lo que hacemos es no limitarnos solo a utilizar una de estas técnicas, sino que utilizamos otras técnicas para ver los resultados que obtenemos, compararlos, ver si lo que estamos obteniendo es coherente o no. Si no coincide nada los resultados, pues tratar de entender a qué se debe. Y bueno, en este otro gráfico, como digo, pues estamos aplicando otra técnica de clusterización. Veis que en esta ocasión pues se obtienen 4 clústeres muy marcados y con cierto solapamiento. Y bueno, pues al final lo que se hace es, pues eso, comparar un poco los resultados y tratar de interpretarlos para ver realmente qué es lo que está ocurriendo en el mercado. También estamos utilizando reglas de asociación. Las reglas de asociación es un tipo de técnica, podemos decir, que se utiliza para buscar relaciones interesantes, asociaciones entre variables en grandes conjuntos de datos. Nosotros la aplicamos para detectar determinados ilícitos de competencia. Aquí estamos representando, cada uno de los rectángulos es una empresa y los círculos se representan algunas reglas. Y bueno, pues vemos un poco algunas de las reglas que se obtienen en determinado mercado. Luego, pues esta información, estos resultados, hay que interpretarlos y ver un poco qué nos están diciendo. Bueno, pues ya pasaríamos a lo que es la última parte de la presentación, lo que son las cautelas, y las cautelas que estamos tomando y las dificultades a las que nos enfrentamos. En relación con las cautelas, no dejamos que los algoritmos, digamos que de una manera general, no dejamos que los algoritmos tomen decisiones por nosotros. Nuestra unidad, la unidad de inteligencia económica, es una unidad de detección, es decir, no es una unidad sancionadora. Entonces, estamos aplicando realmente la inteligencia artificial y el Big Data en una etapa preliminar. Y para lo que os he explicado, pues o bien para generar red flags o bien para obtener evidencia de prácticas anticompetitivas, pero esto siempre lo vamos a completar con un análisis muy exhaustivo por parte de los miembros de la unidad de inteligencia económica. De manera que realmente la inteligencia artificial y el Big Data lo que nos están sirviendo es para ser más eficientes y principalmente pues para detectar patrones en grandes conjuntos de datos,
qué patrones, o bien, si los tuviésemos que buscar de manera manual, pues no seríamos capaces de encontrarlos. Y en caso de que fuésemos capaces de encontrarlos, pues necesitaríamos muchísimo tiempo, dedicarle muchísimo tiempo a ello. Y también otra de las cautelas que estamos tomando también para cubrirnos un poco es lo que he ido comentando a lo largo de la presentación. Combinamos distintas técnicas, no nos limitamos a trabajar con una única técnica, con una única herramienta, sino que vamos combinando varias técnicas para ver qué vamos obteniendo, buscando siempre la robustez de los resultados. En relación con las dificultades, pues yo creo que cualquier persona que se haya enfrentado a un proyecto de Big Data o de inteligencia artificial relativamente complejo, pues será totalmente consciente que ahí existen muchas limitaciones y la primera de ellas es el input, ¿no?, de estas técnicas, lo que son los datos. De entrada, es complicado conseguir datos y más aún conseguir datos de calidad. Hay que dedicar mucho tiempo a estas labores, hay que realizar mucha depuración, mucho tratamiento de los datos, pues para conseguir que los mismos sean de una determinada calidad. Aquí tenéis representadas las etapas de un proyecto de Machine Learning complejo. Cada uno de los cuadros representa una de estas etapas y su tamaño hace referencia al peso, a la importancia que tienen estas etapas. Y podéis ver que las dos etapas relativas a lo que es la obtención de datos de calidad, data collection, y lo que es la verificación, son etapas importantes con mucho peso. Y, sin embargo, lo que es el desarrollo como tal del código de las técnicas de Machine Learning es algo ínfimo en términos relativos. Entonces, bueno, en relación con esto, si nos centramos en la primera etapa, lo que sería la obtención de datos, pues somos conscientes de que nos encontramos con bastantes dificultades. Por una parte, bueno, pues en ocasiones sí que necesitamos datos estructurados, pero muchas veces necesitamos obtener datos no estructurados. Y la dificultad técnica a la que nos enfrentamos para obtener estos datos no estructurados es elevada. Muchas veces pues, estos datos están almacenados en documentos PDF o en otros formatos y es complicado extraer la información y además una vez extraída hay que realizar muchas comprobaciones para ver si los datos son correctos o no, si se está extrayendo realmente la información que se quiere extraer. Además de la dificultad técnica, también tenemos el tiempo consumido. Realmente el tiempo necesario para construir una buena base de datos con datos de calidad pues puede llevar, vamos a decir, año o años, dependiendo un poco de la cantidad de datos que incluya. Entonces, bueno, pues esto al final son dificultades a las que nos enfrentamos. Y en relación con la calidad de los datos, pues bueno, hay que tener en cuenta que la calidad de los datos tiene una gran relevancia en el marco de una actividad sancionadora como es la nuestra, porque puede existir, ¿no?, la posibilidad de que realmente haya sesgo por mala calidad de los datos y nosotros lo que necesitamos es disponer de datos de calidad y precisos para obtener unos resultados correctos y además también para obtener evidencia muy sólida, porque el objetivo final es convencer a un juez, ¿no?, de que realmente está teniendo lugar una práctica anticompetitiva. Entonces, todo el tema de la calidad de los datos adquiere mucha importancia. No sé si hay alguien que utilice Python o utilice R para programar, pero bueno, ambos software tienen pues una serie de datasets bastante básicos, digamos, que se utiliza pues para aprender un poco y para poner en práctica pues el código. Y bueno, pues son precisamente estos dos datasets, Iris y MTCAR, pues que son conjuntos de datos pues muy bonitos, con toda la información disponible, no hay ni un solo error, no hay missing. Entonces, bueno, pues digamos que es como lo idílico. Sin embargo, la realidad pues es bastante más dura y podríamos decir mucho más fea y hay que tratar eso, pues muchísimo los datos para conseguir que sean datos de calidad. Y ya para terminar, bueno, los retos futuros. Tenemos un proyecto en mente que es la monitorización de sectores para poder detectar de oficio prácticas anticompetitivas. Y bueno, pues una vez que nos enfrentemos a este proyecto,
nos vamos a tener que respondernos a una serie de cuestiones. Por una parte, pues cómo obtener datos, ¿no?, de estos sectores mediante el web scraping. Tendremos que ver lo que es un poco, pues distintas cuestiones técnicas, ¿no?, relativas al código, si somos capaces, ¿no?, de almacenar toda la información que se genere, si tenemos capacidad para extraer toda esta información. Y también es muy importante que realicemos, pues, es un análisis de la necesidad y proporcionalidad de las distintas medidas que vayamos a tomar. Así que con esto ya termino. Muchísimas gracias a todos. Tenéis aquí mi correo, en caso de que alguien, pues, tenga alguna cuestión. Y nada. Pues muchísimas gracias, Pilar. La verdad es que ha sido extraordinariamente interesante. Hay muchas preguntas ya en el chat que Ah, vale. yo he ido recopilando y cuando iniciemos el debate te las planteo, ¿no? Junto, que además Vale, perfecto. también con algunas cuestiones que a mí también tu interesantísima presentación me ha generado también dudas o preguntas sobre cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante que estéis distintas técnicas y probando, que algunas incluso integren Machine Learning o cómo tenéis regulado ese proceso interno. Pero te lo digo porque también si quieres en el chat las puedes ir mirando para ver lo que luego te preguntarán. Y veo que Vale. una palabra pedida, Marco, pero si te parece, Marco, te daré la palabra para que preguntes cuando haya pasado la segunda